Bueno, arrancamos. Punto 1. Dice, determinar el número de veces que se deben dejar caer las dos pesas para generar un aumento de temperatura de 3 Kelvin a 1,5 litros de agua, utilizando un dispositivo similar al empleado por Joule en el equivalente mecánico del calor. Teniendo en cuenta que el peso de las pesas es 3,43 newton cada una, desde una altura de 7,5 metros. Y te dan los datos de gravedad, densidad del agua, calor específico del agua y la relación Joule-calorías. Paso número 1 de cualquier ejercicio es reconocer tema. Si no reconozco tema, estoy al horno. Y cuando ya me dice lo de las dos pesas y aclara dispositivo similar al empleado de Joule, bla, 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 trabajo mecánico de Joule. O equivalente mecánico del calor, como le llames. En el curso está escrito como trabajo mecánico de Joule. En mi curso. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahí? Yo lo que haría en el examen, si estoy sin hoja de fórmulas, creo que les pasa a ustedes, escribirme las fórmulas del tema al lado. Digo, a ver, trabajo mecánico de Joule, ¿qué fórmulas tenía? Solo dos. Tenemos la de trabajo, que es 2 pesas por masa por gravedad, que es el peso de las pesas, por altura desde que caen, por el número de veces que caen. Esa es la fórmula de trabajo de las pesas, que sería la fórmula de energía potencial multiplicada por 2 por el número de pesas y por n por la cantidad de veces que suben y bajan las pesas. Y después tenemos la fórmula de calor, que en general es por cambio de temperatura. Fíjense acá, da un cambio de temperatura, porque el trabajo de Joule implica que las pesas hacen mover unas paletas, que el movimiento, que es energía mecánica, se transforma en calor para calentar un líquido que esté contenido dentro del recipiente en contacto con las paletas. Ese es como el dispositivo. Cambiar de estado va a ser difícil, o sea, como que hay que entregar mucha energía a una sustancia para que cambie su estado de sólido a líquido, de líquido a vapor. Entonces, la fórmula de calor podría ser cambio de estado, pero es raro. Siempre es cambio de temperatura, o sea, masa del líquido por calor específico de la sustancia, que en general es líquida, por la variación de temperatura. O sea que estas son las dos fórmulas que solemos usar en trabajo mecánico de Joule, ¿sí? Bien, entonces, dispuesto eso, tomo datos y a ver qué tenemos. Determinar el número de veces, o sea, N es la incógnita del ejercicio, que se deja caer 2 pesas para generar un aumento de temperatura de 3 Kelvin. Nos da la variación de temperatura. Recordemos que la variación de temperatura en Kelvin y en grados es el mismo valor. No hago pasaje de unidades cuando el dato es variación de temperatura. Acuérdense eso, variación de temperatura en Kelvin y en grados da igual, lo vamos a usar en grados porque el calor específico está en grados y así es como me conviene usarlo acá. Chicos, sepan disculparme. Vengo de 2 horas de química tipo sin parar y ahora estoy más trabada que nunca. Dije, ahora que es temprano para no trabarme. Recién la arranco y estoy... Perdón. Bueno, por lo menos se ve que es graciosa. Se pueden reír un rato. Sigo y dice que la temperatura aumentó 3 Kelvin a 1,5 litros de agua. En este caso tenemos el volumen de agua, 1,5 litros. En las fórmulas de trabajo mecánico de Joule, el agua se usa en la fórmula de calor porque es quien varía su temperatura. Y yo necesito la masa de esa sustancia, no el volumen. Para eso nos dan la densidad del agua, que fíjense que está en gramos sobre centímetro cúbico. Necesitaríamos tener, en lugar de litros, centímetro cúbico, porque sabemos que 1 centímetro cúbico equivale a 1 gramo para el agua, porque eso es lo que la densidad nos dice. Como tengo litros, habría que pasar esto a centímetro cúbico, multiplicando por 1000, porque recordemos que centímetro cúbico es 1000 litros. Nosotros serían 1500 mililitros o centímetro cúbico. Y por la densidad del agua sabemos que estos son 1500 gramos. Si tenemos una densidad distinta de 1, recordemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Si quiero masa, que es lo que se usa en estas fórmulas, paso volumen multiplicando y densidad por volumen es la masa. O sea, hago la densidad 1 por volumen en mililitros y ahí obtengo los gramos. Bien, siempre entonces la masa de líquido en gramos, no volumen, no me sirve el volumen. Sigamos. 1,5 litros de agua utilizando un dispositivo similar al empleado por Joule. Teniendo en cuenta que el peso de las pesas es 3,43 newtons cada una. Tengo peso de las pesas. Y la altura es 7,5 metros. En este tema usamos todo lo que es calor en CGS, en gramos. Bueno, en realidad igual acá y centímetros. Pasa que justo esa fórmula no tiene ni centímetro ni segundo, pero gramo y grado centígrado.
Y la fórmula de trabajo en metro y kilogramo. ¿Para qué? Para que tengamos newton y cuando multiplicamos newton por metro tengamos joule. Así que esa es otra cosa a tener en cuenta. ¿En qué unidad se mide cada cosa? Esto es gramo, esto es calorías sobre gramo por grado centígrado, esto se mide en grado centígrado. Y en cuanto a la fórmula de trabajo, tenemos masa en kilogramo de las pesas. ¿Ven la diferencia? Esto ya es un quilombete para la hora de razonarlo, a memorizarlo. Gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, siempre positivo en la fórmula de trabajo y la fórmula de energía. Altura en metros. N es cantidad de veces, eso no lleva unidad, ¿sí? De hecho es la incógnita del ejercicio. Esta diferencia en las unidades hacen que la energía calórica se mida en calorías y que la energía trabajo se mida en joules. La lógica de este ejercicio es que el trabajo de las pesas se convierte en calor o bien que el calor que recibe el agua es el trabajo de las pesas. Entonces, a raíz de que las unidades sean distintas, es que va a haber un pasaje de unidades de energía, o sea, específicamente este que está acá, de calorías a joules, digamos. Como mi ejercicio me pide N, que está en esta fórmula de trabajo, vamos a arrancar por la fórmula de calor. Sí, por la contraria. Porque la idea es que nosotros podamos despejar N de acá. Pero trabajo, obviamente, no me lo van a dar. Me van a dar datos para que yo calcule el calor que recibió el líquido. Calculando el calor, las calorías las paso a joules y ahí tendré todos los datos para despejar la incógnita de acá, que es la N. Si la incógnita fuera la masa del líquido o el calor específico o la variación de temperatura, por el contrario, arrancaríamos por trabajo. Seguro me van a dar todos los datos para calcular W. Teniendo joule, los joule los paso a calorías y ahí despejo lo que quiera de esta fórmula. O sea que cuando ustedes tengan la incógnita, y esto es muy sistemático, pero es para que sistematicen justamente, cuando tengan la incógnita siempre arranca por la fórmula contraria. En este caso sería por la fórmula de calor. Lo primero que hago entonces es calcular cuánto calor recibe el agua para variar la temperatura 3 grados centígrados. Entonces sería la masa, 1500 gramos, por el calor específico del agua que lo tienen acá, 1 caloría, sobre gramo por grado centígrado, por la variación de temperatura que ya me la dieron como 3 grados. Si te dan temperatura final e inicial, bueno, hacen la resta, ¿sí? Entonces hago 1500 por 1 por 3 y esto me da 4500. Y sería calorías, porque fíjense que se simplifica gramo con gramo y grado con grado, ¿sí? Paso 2 es transformar las calorías en joules, porque yo en realidad lo quiero usar acá, esa energía, pero lo tengo en calorías y tengo que pasarlo a joule. Y siempre van a dar un ayudín en el enunciado, que es el pasaje de joule a calorías. Entonces hago regla de 3, paso 2, y digo, por la ayudita, una caloría equivale a 4,18 joules. Entonces, 4500 calorías. ¿A cuántos joules equivale? Hago 4500 por 4,18 dividido 1. Y esto me da 18.810 joules. Listo. Esto es la energía, pero la puedo usar ahora para W, para trabajo. Y ahora recién planteo la fórmula que tiene nuestra incógnita. Último paso. W es igual a 2 por M por G por H por N. Primero conviene despejar. Como yo quiero N, todo lo que multiplica N, que es la cantidad de veces que las pesas suben y bajan, lo voy a pasar dividiendo. Me queda W es igual a 2 por M por G por H igual a N. W sería 18.810 joules. Y después fíjense esto. Tengo 2 por, y acá dice masa por gravedad, masa de las pesas por gravedad. Masa por gravedad, recuerden que es peso. Y a nosotros nos dieron peso. O sea que si quieren directamente pueden reemplazar M por G por el valor del peso. O sea, 3,43 newton. Conviene hacer esto porque si no, habría que plantear que peso es igual a masa por gravedad. De acá, despejar la masa pasando la gravedad dividiendo. La gravedad siempre 9,8 como está dada acá en el enunciado. Y reemplazar la masa por ese valor obtenido y la gravedad por 9,8. O sea que primero divido por 9,8 y después se lo multiplico. Es como que voy para atrás y vuelvo para adelante. Pero si alguien hace eso, no está mal, ¿eh? Va a estar bien igual el ejercicio. Y la H es altura. La altura que va en metros, la tengo en metros. O sea, con eso obtengo la cantidad de veces que suben y bajan las pesas. Entonces voy a hacer 18.810 dividido 2 por 3,43 por 7,5. Y esto me da 365.
Me da 365,59. Pueden poner 366 si quieren. Porque redondeando esto sería así. Si redondeo, el 6 suma 1. Recuerden que la cantidad de veces tiene que ser entera, porque es cuadro de sub y baja y no puedo poner con coma. O sea que yo lo podría escribir como 366. Ponle que puse 365, nadie te va a poner mal. ¿Ok? Está bien. Sí. Un automóvil se desplaza con una velocidad constante de 54 km por hora. Calcular el tiempo en segundos que necesita para recorrer 750 metros. Tenemos un desplazamiento, es un móvil que se desplaza a velocidad constante, o sea que esto es MRU, y MRU tiene una sola fórmula que es de distancia es igual a velocidad por tiempo. A esto me refería con que yo uso la fórmula más acotada. Y nos da el dato de la velocidad, que es 54 km por hora. Nos da el dato de la distancia recorrida, 750 metros. Y nos pide el tiempo en segundos. Como el tiempo está en segundos, o me la piden en segundos, y la distancia está en metros, me convendría pasar esto a metros por segundo. Para pasar de kilómetro por hora a metro por segundo, no hace falta usar unidades dobles, aunque úsenlo si no saben hacer el pasaje de una. Si alguien no sabe hacer muy bien conversión de unidades, le diría que se gaste un rato de su día en aprenderse eso. Hay un video en YouTube que se llama Conversión de Unidades ¿cómo es? En mi canal. El que tiene el curso lo tiene al principio de todo el curso. Y si no, en YouTube hay un video que se llama Conversión de Unidades, que fue una clase donde expliqué hacer esto. Véanlo, porque en esta materia es clave convertir unidades bien. Entonces, ¿cómo pasamos de kilómetro por hora a metro por segundo? Fácil, por 1000 dividido 3600. Pero el que no lo sabe también tiene que aprenderse pasaje de unidades dobles. No siempre le va a hacer kilómetro por hora hermoso como esto. A veces te van a poner hectómetro sobre minuto. Y hay que pasar eso a metros por segundo. Y no hay un pasaje de memoria para hacer eso. Es conversión de unidades. Así que después, si lo quieren, lo miran. En breve se los paso por el chat. 54 por 1000 dividido 3600. Esto me da 15. Y con este pasaje paso a metros por segundo. Entonces planteo la fórmula y despejo lo que quiero. Yo quiero tiempo. O sea que la velocidad pasa dividiendo. Hago distancia. Divido velocidad. Y esto me queda 750 dividido 15, que es 50. Y fíjense, metro se va con metro y me queda la unidad en segundos. Y termino el ejercicio. Punto 3 dice, para desplazar un objeto desde un punto A hasta un punto B se realiza un trabajo de 2,88 por 10 a la 9 ergios, unidad de energía. Si la distancia entre A y B es 24 metros, determinar la aceleración que experimenta el objeto. Y nos da como dato el peso del objeto, nos da como dato la gravedad, nos da como dato la fuerza, la relación de energía, perdón, y la relación de unidades de fuerza. Joules a ergios y Newton a dinas. Bueno, a ver, me está diciendo que para trasladar un objeto desde A hasta B, que entiendo que sería esto, el trabajo es de 2,88 por 10 a la 9 ergios. Trabajo en esta materia lo medimos en Joule, o sea que yo ya haría el pasaje de unidades. El pasaje sería con esta relación. Entonces digo, si 1 por 10 a la 7 ergios equivale a un Joule, entonces 2,88 por 10 a la 9 ergios, ¿a cuántos joules equivale? ¿Sí? También eso, acordarnos en qué unidad se trabaja estos temas. Que, me faltó, dije que hay que hacer algo y no lo hice. ¿Qué tema es? ¿No? Yo creo que diría que es trabajo mecánico, o sea, trabajo y energía. Y dentro de energía también creo que vamos a tener dinámica, porque fíjense que habla sobre determinar aceleración y lo que conecta cinemática, aceleración, con energía sería dinámica. O sea que yo creo que por hablar sobre energía en la primera parte, que es el trabajo, y después mencionar aceleración, creo que el tema va a ser dinámica y energía. ¿Por qué no cinemática? Puede ser que sea cinemática. Recuerden que dinámica, energía y cinemática son los 3 temas dentro de mecánica. Pero me parece que puede salir con dinámica porque no se olviden que en dinámica la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, entonces puedo despejar la aceleración de ahí, de pronto, ¿sí? Así que estaríamos dentro de esos temas. Como sé que en energía y en trabajo el trabajo se mide en joules, por eso estoy haciendo el pasaje. Entonces hago 2,88 por 10 a la 9 por 1 dividido 1 exponencial 7 y esto me da 288 joules. Ah, ¿vieron? 288, que había leído antes. No lo sabía, chicos.
Dice, la distancia entre A y B es de 24 metros. Bien. Determina la aceleración que experimenta el objeto. Y nos dice que el peso del objeto es igual a 78,4 newton y nos da la gravedad. Y fíjense que me la dan en centímetros. Eso es típico de, por ejemplo, hidrostática, hidrodinámica. Ahí usamos las unidades del CGS, centímetro, gramo y segundo. Acá no, acá usamos el MKS, metro, kilogramo y segundo. O sea que la gravedad no la vamos a usar en esta unidad, la vamos a usar así. Ojo con estas cosas. Tema, dijimos dinámica, energía. Nos dan trabajo. Entonces, si yo conozco la fórmula de algo dado, cuando no sé por dónde encarar el ejercicio, podemos arrancar planteando la fórmula de ese dato. Yo sé que el trabajo tiene una fórmula. Entonces digo, ¿por qué no planteo la fórmula de ese dato? Y yo sé calcularlo. Y capaz con eso puedo despejar algo. Esto es lo que uno suele hacer cuando no sabe por dónde encarar el ejercicio. Y es típico de cinemática, dinámica, energía, ir por ahí, porque a veces no sabemos cómo llegar a aceleración. Porque hay múltiples fórmulas donde aceleración aparece. Entonces digo, bueno, a ver, planteo el trabajo. Trabajo es igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo. Si particularmente la fuerza es la fuerza total que recibe el cuerpo, la fuerza que se llama fuerza resultante, el ángulo es 0 grados y coseno de 0 vale 1. Entonces se suele no poner el coseno y directamente decir trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Sí? La fuerza resultante es la que se usa en la fórmula de segundo principio de Newton, la que es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Aceleración, ok, me gusta pensarlo así. Entonces digo, tengo el trabajo de la fuerza total que recibe el objeto para desplazarse de A hasta B y tengo la distancia también. Entonces esta fórmula me viene de pelos para despejar fuerza resultante. Digo, bueno, el trabajo en joules, 2,88. La fuerza resultante no la sé. Y la distancia que recorre el cuerpo con esta fuerza aplicada, 24 metros. Paso el 24 dividiendo. Y ahí obtengo la fuerza resultante. 2,88 dividido 24 es 12. Y tengan en cuenta que Joule es igual a Newton por metro. Entonces, como está dividido por metro, tengo Joule sobre metro en la fórmula, simplifico metro con metro y obtengo Newton, que es la unidad de las fuerzas. ¿Ven? Cuando yo tengo un dato cuya fórmula conozco y planteo la fórmula para despejar algo más, eso me abre puertas. Porque ahora digo, tengo una fórmula para fuerza resultante, que es la segunda ley de Newton. La fuerza resultante, o sumatoria de fuerzas, es igual a masa por aceleración. Esto lo pueden haber visto como sumatoria de fuerzas también, es lo mismo. Entonces digo, aceleración, que es lo que yo quería. O sea, encontré una fórmula que tiene lo que yo quiero. Insisto, este es un camino de razonamiento, pero más que nada porque aceleración aparece en varias fórmulas, entonces como que digo, ¿por cuál encaro? Y es común que aceleración lo queramos encarar por acá, ¿no? Pero ni tengo velocidad inicial, ni tengo velocidad final, entonces como que se nos va, ¿no? Como la idea, porque es como, ¿dónde saco esto? Y encima tiempo también, no tengo nada. Entonces, bueno, aparece en la fórmula de fuerza resultante y me abrió eso, haber usado la fórmula de trabajo para despejar la fórmula de fuerza resultante. Bueno, cuestión, voy a sacar aceleración por acá. Fuerza resultante lo tengo, lo que no tengo todavía es la masa. Pero sí tenemos el peso. Acuérdense que siempre que tengan peso pueden despejar masa, como hablamos en el punto 1. Peso es igual a masa por gravedad, o sea que puedo pasar la gravedad dividiendo y con eso obtener la masa. Peso sería 78,4 y acá es donde hablábamos recién el tema de la unidad de la gravedad. Si ustedes van a dividir el Newton, tiene que estar la unidad del MKS, o sea, tiene que estar sí o sí en metros la gravedad. No puedo usar el 980 centímetros sobre el centro al cuadrado, no me sirve, porque estaría combinando unidades. Mira, yo lo escribo, ponle que nos da miedo no usarlo y lo usamos así. Acá hay la importancia de usar unidades correctamente, usar unidades en la fórmula. Newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso hay que llevarlo sabido. Como en las fórmulas, las equivalencias, se llaman unidades derivadas. Newton, Joule, Pascal. Hay que saber varias en presión. Hay que saber a qué equivalen. Entonces, fíjense que esta unidad, que es el Newton, la estoy dividiendo por centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Ven que no puedo simplificar metro con centímetro? Ahí salen las campanas y dicen, no, la gravedad no la puedo usar en centímetro. Tiene que estar en metro. Y ahí es donde borramos y
ponemos la unidad correcta. Acá usamos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y no me importa que me hayan dado 9,80. Eso lo hacen para marearte. ¿Ok? Tenés que poner 9,8. Porque de esa forma el newton, vamos de vuelta, que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, se divide por el metro sobre segundo al cuadrado y fíjense, se simplifica en la unidad de aceleración y queda la masa en kilogramos, en la unidad que va. Por eso también insisto, cuando veo que no usan unidades en los ejercicios, que los chicos del curso muy bien que vi que estuvieran usando muchas unidades, pero quien no, yo entiendo que molestan, pero te acomodan el ejercicio un montón. Hago esta división y me queda 8 y por lo tanto kilogramo por la simplificación que expliqué recién, ¿no? Así que fíjense que para usar esta fórmula para despejar aceleración, ya tengo la fuerza resultante, tengo la masa, despejo aceleración. O sea que paso masa dividiendo y con eso tengo aceleración. Fuerza resultante, 12 newton, masa, 8 kilogramos. Divido 12 sobre 8 y esto me da 1,5. Y en cuanto a la unidad, lo mismo. Tengo en el numerador kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que es el newton. Y en el denominador, kilogramo. Se simplifica kilogramo con kilogramo y sobrevive la unidad de la aceleración. Y listo. Ahí terminó el ejercicio. 4. Calorimetría. A ver. Una masa de vapor de 109 grados se encuentra dentro de un freezer adiabático que se encuentra apagado. Se prende el freezer y el vapor comienza a enfriarse. El aparato posee una capacidad refrigerante de 300 kilocalorías por hora. Calcular el tiempo necesario para convertir todo el vapor en hielo a menos 7 grados. Y nos da los calores específicos y la masa del vapor, que es lo que me importa, que es 2,6 calorías. Esto es calorimetría. Dentro de calorimetría tenemos el calor por cambio de temperatura, que es masa por calor específico por relación de temperatura. El calor por cambio de estado, que es más o menos masa por calor latente, que puede ser de fusión o de vaporización. Ahí ustedes pueden, seguramente usan la fórmula así, CLOB, ¿no? O F, no L. FOB, es lo mismo. Sí, yo en el curso pongo la L, por eso acá pongo la L, pero es lo mismo. Y después tenemos calor por conducción, que es Q sobre T, que también se puede llamar potencia calórica, que es este dato dado acá, las calorías sobre horas, ¿sí? Que eso es de conducción de calor. Calorimetrías, propiamente dicho, son estas dos fórmulas, ¿no? Estudiamos esas dos, pero en conducción sabemos que la potencia calórica, que es calorías o joules sobre segundo, equivale a Q sobre T, calor sobre tiempo. Bueno, entonces, lo que tenemos acá es una masa de vapor, que específicamente son 2,6 kilogramos. Acá en este tema la masa se mide en gramos, porque los calores específicos, fíjense que están en gramos, y los calores latentes también, así que conviene usar la masa en gramos, con lo cual voy a multiplicar por 1000 para pasarla. 2600 gramos. Esta masa de vapor tiene una temperatura inicial de 109 grados y va a bajar su temperatura hasta menos 7. Y nos dice que el refrigerador que trabaja sobre este enfriamiento, este descenso de temperatura del vapor, trabaja a este ritmo. Entrega 30 kilocalorías sobre hora. Fíjense, como los calores específicos están en calorías, capaz me conviene pensar esta unidad en calorías sobre hora. Así que lo multiplicaría por 1000. Siempre que tengan kilo y se lo quieran sacar, multiplican por 1000, como de kilogramo a gramo, ¿sí? O de kilocaloría a caloría. Y de esta forma leo esto como 30.000 calorías por hora. O sea, le va a quitar a la sustancia 30.000 calorías por hora. Y lo que yo quiero saber es cuánto tiempo tarda entonces en enfriar a la sustancia si le va quitando 30.000 calorías por cada hora que pasa. Entiendo que es quitar porque es un freezer, ¿no? Entonces lo que hace es quitarle calor a la sustancia que está ahí adentro para enfriarla. Bien, teniendo estos datos, entonces yo lo que entiendo es que debería conocer cuánto calor pierde esta masa de vapor. Vapor es agua, ¿sí? Si alguien no lo sabe, hielo, vapor y agua, estamos hablando de H2O, es la misma sustancia. ¿Cuánto calor pierde esta masa de agua para pasar de 109 a menos 7? Clave armarse la recta de temperaturas. Quienes tienen mi curso vieron lo densa que soy con esto porque es importante entender cuántos calores participan del ejercicio. Entonces, temperatura mínima, menos 7 y la máxima 109. En los extremos de la recta de temperaturas colocamos temperatura inicial y final y en el medio
las temperaturas de cambios de estado. Si es el agua, el elemento, como en este caso, la sustancia, sabemos que tiene dos temperaturas de cambio de estado. 0 para la fusión y 100 para vaporización o ebullición. La temperatura que esté entre medio de estas, las vamos a poner justo entre menos 7 y 109 están las dos. Está el 0 y está el 100. Entonces, armamos la recta y colocamos entre T inicial y T final las temperaturas de cambio de estado de la sustancia que estén entre ellas. Si la sustancia no fuera agua, no puedo pensar en 0 y 100, porque 0 y 100 es para el agua exclusivamente. Me tienen que dar las temperaturas de cambio de estado de ese elemento. Si no me las dan es porque no va a cambiar el estado en el proceso. Pero el agua cambia a 0 y a 100. Y si 0 y 100 están entre estas dos temperaturas, lo tengo que poner. Esta me hace el camino. Yo sé que la T inicial es esta. Y esta es la T final. Y aparte sé que a menos de 0 grados el compuesto es sólido. Entre 0 y 100, o sea, entre fusión y ebullición es líquido. Y a mayor a 100 grados es vapor. Entonces yo entiendo que de 109 a 100 puede transitar sin problema esa variación de temperatura en estado de vapor. Pero en 100 tiene que cambiar el estado para poder transitar de 100 a 0 en estado líquido. O sea que acá tenemos un primer calor que es un cambio de temperatura para la masa en forma de vapor. Después acá tenemos un calor 2 que va a ser un cambio de estado. ¿Para qué? Para pasar de vapor a líquido y que después pueda cambiar su temperatura de 100 a 0, pero ahora transitándolo en estado líquido. Este sería el Q4. Ahora en 0 tiene que volver a cambiar el estado para ser sólido, o sea, hielo. Va a haber un... ¿Por qué 4 si es 3? Perdón, Q3. Vamos en orden, ¿no? 1, 2, 3. En 0 tiene que volver a cambiar el estado, pero ahora fusionando, pasar de líquido a sólido, porque si no, no podría transcurrir de 0 a menos 7 en estado líquido. Tiene que cambiar el estado otra vez. O sea, acá va a haber un Q4, una fusión. Y ahora que fusionó a 0 grados, va a poder transitar las temperaturas de 0 a menos 7 en estado sólido. Y acá habrá un Q5, que es otro cambio de temperatura más. Y así es como analizo cuántos calores intervienen en el calor total que pierde esta masa de vapor. Los que tienen el curso, eso sería caso 1, ¿sí? El caso 1 que es el primero de todos. El donde vemos calores intercambiados para llevar una temperatura a otra por la masa de agua, ¿sí? Entonces, no puedo, y grábense esto, no puedo pasar de 109 a menos 7 de una, ¿tá? ¿Por qué no puedo hacer eso? Y porque en el proceso los estados de agregación de esa masa van cambiando. Y como en la fórmula de cambio de temperatura usamos calor específico, y el calor específico depende del estado de agregación, si voy de 109 a menos 7 de una, ¿cuál uso? ¿El de vapor? ¿El del líquido? ¿El del sólido? Es necesario sí o sí fraccionar. Entonces, el calor 1, un cambio de temperatura, o sea, masa por calor específico por variación de temperatura. El calor específico es el estado de vapor, porque en esta variación del Q1 está en estado gaseoso el elemento. Entonces digo, bueno, la masa, 2600 gramos, por calor específico del vapor, lo tenemos por acá, 0,45 calorías sobre gramo por grado centígrado. Y la variación de temperatura sería T final menos inicial, o sea 100 menos 109. Ahí tenemos nuestro primer calor. Ahora hago la cuenta. El Q2 es un cambio de estado, o sea, usaríamos esta otra fórmula. Ay, perdón, ¿hay alguien que tiene activado el micrófono? ¿Me lo mutea un segundo? Ahora te respondo a la duda, Sofía. Sería masa por calor latente. Para usar esta fórmula tienen que tener en cuenta que usan la fórmula en positivo, o sea, ponen más en cambio que en caso de que el pasaje sea de sólido a líquido o de líquido a gas. Y usan menos en caso de que el pasaje sea al revés, de gas a líquido o de líquido a sólido. Porque este pasaje implica una ganancia de calor y este otro una pérdida de calor. Entonces nos conviene tenemos que pensar cuál signo usar, porque esta fórmula por sí sola no tiene signo más que positivo. En cambio esta no, porque la variación de temperatura va a dar positiva o negativa y eso es lo que le asigna el signo del calor. Pero para cambio de estado tienen que agregárselo ustedes. Como el pasaje es de gas a líquido, es un cambio de estado con liberación de calor, o sea, negativo. Y sería masa por calor latente de vaporización. O sea, la masa, que siguen siendo 2600 gramos, y la vaporización tiene un calor de 540. Ah, miren, acá se le pusieron el menos. Pero ven que acá no. Y ese también va negativo. Así que no se guíen por eso. Si ya pusieron este menos acá, no le pongan el menos al 540. Y cuando hagamos esta cuenta, tenemos el calor liberado por el vapor para cambiar su estado a líquido. El Q3
es otra vez un cambio de temperatura, que pasa de 100 a 0. Entonces planteo la masa por el calor específico por velocidad de temperatura. O sea, vuelvo a repetir esta fórmula. Pero claro, ahora el calor específico es del estado de agregación entre 100 y 0, que es líquido. Entonces la masa sigue siendo 2.600 gramos. Pero ahora no uso 0,45, porque el calor específico del líquido, que sería del agua, es 1. Esta es la clave de por qué no se puede pasar directamente de 109 a -7, porque el calor específico va cambiando. Y acá la variación de temperatura en este Q3 sería de 100 a 0. O sea, T final es 0 y T inicial es 100. En Q4 tenemos otro cambio de estado que también va a ser negativo porque es de líquido a sólido y eso implica una pérdida de calor. Y sería masa por calor latente, pero ahora de fusión, porque de líquido a sólido se llama fusión el pasaje. O sea que ahora usaríamos el 80. ¿Ven que no está el menos? Se lo agregué yo, no me lo puedo olvidar. Y sería entonces menos 2.600 gramos por el calor latente de fusión, que es 80. Y por último tenemos el Q5, que es otra vez un cambio de temperatura. O sea, otra vez masa por calor específico por delta T, pero ahora el calor específico es del estado sólido. La masa sigue siendo 2.600 gramos. El calor específico del sólido me lo dan acá, que es el del hielo, ¿sí? El agua en forma sólida se llama hielo, entonces le van a poner o sólido o hielo, es lo mismo. 0,5 calorías sobre gramo por grado centígrado. Por I, en esta variación, la T final es -7 y la T inicial es 0. O sea que sería -7 menos 0. T final menos T inicial. Y bueno, ahora hacemos todas estas cuentas y sumando todos los calores tenemos el calor total que libera la masa de vapor para convertirse en hielo. Entonces, ¿no? Entonces, hagamos las cuentitas. El primero me da menos 10.530 calorías. El que sigue, la vaporización suele tener un valor altísimo. Miren, menos 1.404.000. Fuertísimo. Después tenemos 2.600 por 1 por menos 100, quedaría, ¿no? Que es menos 260.000 calorías. Ay, perdón, no me estoy explicando algo. ¿Por qué calorías? Gramos a un gramo. Y estos dos, al restar, queda menos 9 grados, ¿no? Entonces grados también se va con grados y sobreviven las calorías. Y en el cambio de estado, gramo se cancela con gramo y queda calorías de 1, ¿sí? Calorías es la unidad del calor. 2.600 por 80 negativo me queda menos 208.000 calorías. Y 2.600 por 0,5 por menos 7, menos 9.100 calorías. Sumo menos 10.530 más menos 1.404.000 más, no, sería bueno, más menos 260.000 menos 208.000 menos 9.100. Me tengo que estar fijando, chicos, si pongo bien los ceros, pues eso se me da catrasca a veces con esto. Q total menos 1.891.630 calorías. Bien, esta es la cantidad de calor que libera el vapor para cambiar su temperatura de 109 a -7. Ahora hay que ver cuánto tiempo tarda. Entonces acá pueden hacer dos cosas. Esto me lo pasó a alguien de ustedes del curso de biofísica hecho con regla de 3 y me gustó un montón. Pueden entender esta fórmula donde potencia es 30 kilocalorías sobre horas. En realidad lo pasamos a calorías, 30.000 calorías sobre horas. Y despejar de acá el tiempo. O bien puede hacer regla de 3, que eso me encantó ese razonamiento que hizo la compañera. Porque dice, a ver, 30.000 calorías sobre horas quiere decir que libera 30.000 calorías cada una hora. Entonces, si libera 30.000 calorías en una hora, entonces 1.891.630 calorías, ¿en qué tiempo se libera? Y está bárbaro. O plantean que Q sobre tiempo es igual a la potencia. En Q ponen 1.891.630 calorías. Tiempo incógnita y despejan y en potencia, reemplazan por 30.000 calorías sobre hora. Y de acá despejan el tiempo, que también es lo mismo. Pasa tiempo multiplicando y el 30.000 después dividiendo. ¿Sí? Me gustó mucho la regla de 3, así que yo me quedo con eso. Y esto me da 63 horas. Y ahí termina el ejercicio. Eso. Punto 5 dice, por un caño horizontal
Por un caño horizontal de sección variable fluye un líquido ideal con flujo laminar y régimen estacionario, desde un punto A hacia B, como muestra la figura. El caudal que ingresa por A es de 1,5 litros sobre minuto. La sección en B es de 3 centímetros cuadrados y es el doble que la sección en A. Indique la diferencia de presión entre los puntos A y B y nos da la densidad de líquidos en kilogramos sobre metro cúbico y también la relación varias pascales. Y te dice que los puntos A y B se encuentran a la misma altura. ¿Qué tema es este? Hidrodinámica. Hay un fluido en movimiento, hidrodinámica. Dentro de hidrodinámica tenemos dos casos, fluidos ideales y fluidos reales. Reales son los que me dan viscosidad, cosa que acá no tenemos. Entonces este caso es un fluido ideal. Dentro del fluido ideal tenemos dos casos. Uno con caño de altura variable y otro con caño horizontal. En este caso dice que los puntos A y B están a la misma altura. O sea, la cañería es horizontal. Hay cambio de la sección del área, pero la cañería es horizontal. ¿Por qué es importante esto? Y porque la fórmula de Bernoulli se achica bastante cuando es caño horizontal, porque completo sería delta P es igual a un medio por densidad por velocidad de salida al cuadrado menos velocidad de entrada al cuadrado, más densidad por gravedad por altura de la salida menos altura de la entrada, ¿no? Esa es la fórmula de Bernoulli completa. Pero si el caño es horizontal, la altura de entrada y salida son iguales, entonces esta parte se anula y queda un poquito más cortito, ¿sí? Y vamos a usar esta fórmula porque nos pide la diferencia de presión entre los puntos A y B. O sea que quiero usar Bernoulli. Acuérdense que Bernoulli es propio de fluidos ideales. Y aparte de la fórmula de Bernoulli, también tenemos la fórmula de caudal, que es igual a velocidad por superficie. Y en este caso los caños están continuos uno respecto al otro. No hay una bifurcación de un caño respecto a otros dos. A ver, en ambos casos es continuidad, pero me refiero a que está un caño pegado a continuación del otro. Eso quiere decir que los caños están en serie. O sea que todo el caudal que fluye por A, luego fluye por B y no hay variación de caudal. O sea, el caudal de A es igual al caudal de B. Entonces, cuando pasa eso, que no es lo mismo que el caño estuviese graficado así, como que hay una bifurcación, cuando pasa esto, podemos usar la fórmula de velocidad de entrada por superficie de entrada es igual a velocidad de salida, salida que es B en este caso, por superficie de salida. Acuérdense que si es esto, no se puede usar esto de esta forma, ¿sí? Pero se razona, no hace falta saberla de memoria esta fórmula, como comentabas un rato con cinemática. O sea, ustedes tienen esto, que es la relación de continuidad para caños en serie. Entonces, se le puede escribir eso como caudal de A igual a caudal de B por estar dispuestos en serie. Y después, como caudales, velocidad por superficie, se puede reemplazar en ambos velocidad por superficie y llegar a esta fórmula, ¿sí? No es una fórmula a saberse, eso es la realidad. Bueno, listo. Copié el tema, copié las fórmulas, que es lo que les vengo indicando. Vamos con la toma de datos. Tenemos el caudal en A, que como sabemos y analizamos recién, es igual al caudal en B, y es 1,5 litros sobre minuto. La unidad del caudal en este tema es, en esto. Acá sí usamos CGS, acá sí usamos la gravedad en 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, el caudal tiene que estar en centímetro cúbico sobre segundo para este tema y no coinciden ninguna de las dos unidades, porque centímetro cúbico equivale a mililitro, no a litro. Así que hay que hacer pasajes. Para eso vamos a hacer pasaje de unidades dobles, conversión de unidades dobles. Para empezar, voy a buscar la relación entre litro y mililitro. Un litro equivale a 1000 mililitros o bien centímetro cúbico, que es lo mismo. Y después hay que buscar relación entre minuto y segundo. Y de toda la vida supongo que sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. Teniendo entonces las dos equivalencias, vamos a plantear un producto de dos fracciones que contengan esas equivalencias. Como yo quiero que el litro se vaya de esta equivalencia, voy a poner el 1 litro en el denominador y el 1000 mililitros en el numerador. De esta forma, litro con litro se cancela y acá tengo una fracción unitaria. Una fracción que vale 1 porque son equivalentes estas dos unidades. Y después acá voy a hacer el pasaje para minutos. O sea, voy a poner esto y esto en numerador y denominador. Como quiero que el minuto se vaya, voy a poner el minuto arriba. ¿Para qué? Para que se simplifique. Y su equivalente, 60 segundos en el denominador. De esta forma, minuto con minuto se va y queda segundos en el denominador. ¿Sí? Entonces, hacemos la cuentita. Sería 1,5 por 1000 por 1 dividido 1 por 60. Si quieren los unos, evítenlos en la cuenta. Hacen esto por esto y lo que da, divido esto, ¿sí? Multiplico los numeradores y lo divido por los denominadores.
Y me queda esto, 25, y ahora sería mililitros sobre segundo. Si quieren pongan centímetro cúbico en lugar de mililitro, que es lo mismo sobre segundo. ¿Sí? Listo, tenemos el caudal. Después dice que la sección de B, o sea, la superficie, el área, es de 3 centímetros cuadrados. La unidad de la superficie es correcta, centímetros. Y dice que esta es el doble de la de A. Decir que la sección de B es el doble de la de A, es decir que la de A es la mitad de la de B, ¿no? O sea que si yo hago la mitad de 3, me da 1,5 centímetros cuadrados. Y dice que indiquemos la diferencia de presión. Bien. Para diferencia de presión usamos esta fórmula, delta P, igual a 1 medio por densidad por velocidad de salida al cuadrado menos velocidad de entrada al cuadrado. La densidad no la copié, pero me la dieron. Ojo con eso, que está acá. Densidad del líquido, 450 kilogramos sobre metro cúbico. Otra vez, la unidad tiene que estar en gramos sobre centímetro cúbico. Para pasar de kilogramo sobre metro cúbico a gramo sobre centímetro cúbico, obvio que pueden hacer esto mismo, pasaje de unidades dobles, pero al igual de que explicabas arriba sobre kilómetros sobre hora a metro por segundo, hay una forma directa de pasar de kilogramo sobre metro cúbico a gramo sobre centímetro cúbico, que es dividiendo por 1000. Si hacen eso, pasan directo, ¿sí? Queda 0,45. Pero insisto, no es algo que tengan que acordarse de memoria. Pueden hacer pasaje de unidades dobles y va a quedar ese pasaje, ¿sí? Así que háganlo como ustedes quieran. Bien, entonces ya tengo la densidad, pero no tengo velocidad de salida ni velocidad de entrada. Entonces ahí digo, tengo otra fórmula, que es la de caudal, donde yo podría despejar velocidades, ¿no? Entonces digo, para A, tengo que caudal en A va a ser velocidad en A por superficie en A. Paso dividiendo superficie para despejar velocidad. Caudal de A sobre superficie de A es igual a velocidad de A. Y bueno, ahí reemplazo. Caudal de A, dijimos que es igual al caudal de B, que es 25 centímetros sobre segundos. Y la superficie de A, 1,5 centímetros cuadrados. Hago entonces 25 dividido 1,5 y esto me da 16,67 y se cancelan 2 centímetros del numerador con 2 del denominador y queda centímetros sobre segundo la unidad de velocidad. Bien, y ahora vamos a calcular también la velocidad en B. Sería la misma fórmula pero para B, o sea, caudal de B sobre superficie de B igual a velocidad en B. Entonces quedaría caudal en B, que es también 25, porque dijimos que como están en serie los caños tienen el mismo caudal, dividido por la superficie de B, que sería dividido 3 centímetros cuadrados. Esto. Hago 25 dividido 3 y esto me da 8,33 centímetros sobre segundo. Simplifico 2 del numerador con 2 del denominador y te queda la unidad de la velocidad. Y bueno, reemplacemos en Bernoulli, entonces sería 1 medio por la densidad por la velocidad de salida, que sería la de B, ¿no? Al cuadrado, menos la de entrada, no, centímetros, ahí está, al cuadrado. Y bueno, con esta formulita obtenemos variación de presión. Por 1 medio por 0,45 por 8,33 al cuadrado, menos 16,67 al cuadrado, y esto me queda en menos 46,91. Y la unidad, si no me equivoqué las cuentas, ahora me corrigen, la unidad cuando multiplico gramos sobre centímetro cúbico por centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado es varias. Bien, vamos con el punto 6. Dice, determine la masa máxima de vapor que puede contener un ambiente cuyas dimensiones son 4 metros de ancho, 3 metros de largo y 3 metros de alto, sabiendo que en el mismo se encuentran 1,5 gramos de vapor por metro cúbico. Y nos da la humedad relativa. Bien, humedad es el tema. Dentro de humedad tenemos la fórmula de humedad relativa, que es masa, o sea, es el porcentaje de humedad, es igual a masa de vapor real que hay en el ambiente, dividido masa máxima de vapor que tolera ese ambiente, multiplicado por 100. Y después tenemos la fórmula de humedad absoluta, que es la masa de vapor real que hay en el ambiente, dividido por
el volumen del ambiente. Y después podemos calcular el volumen del ambiente multiplicando las 3 dimensiones del mismo. Alto, ancho y largo. Las dimensiones de una habitación, por ejemplo. Esto se mide en porcentaje. Esto se mide en unidad de masa sobre unidad de volumen, así que puede estar como gramo por centímetro cúbico, o gramos sobre metro cúbico, o kilogramos sobre metro cúbico. O sea, las unidades tienen que ser unidad de masa, gramo, kilogramo, y y en el denominador una unidad de volumen como centímetro cúbico o metro cúbico. Ay, gracias, amores. Me agarró un chucho, está fresco donde vivo yo. Yo estoy viviendo en Mendoza, chicos. Y bueno, algunos de ustedes también igual están con frío, pero acá o estoy desabrigada, no sé. Bueno, igual desabrigada, tengo 2 cuellos, muy desabrigada no estoy, pero me agarré como un chucho. Entonces les decía, la humedad absoluta la van a reconocer porque la unidad que tiene es alguna unidad de masa sobre unidad de volumen. Y después el volumen en general lo medimos en metro cúbico, aunque a veces también puede estar en centímetro cúbico. Pasa que como las dimensiones de una habitación suelen ser grandes, en metros, digamos, habitación literalmente la habitación donde estás parado ahora mismo, ¿no? O sea, el ancho de tu pieza, por el largo de tu pieza, por el alto de tu pieza. Suele estar en metros eso. Entonces como que en general usamos metro cúbico y por eso la humedad absoluta en general está o en gramos sobre metro cúbico o en kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Dicho esto, entonces leamos los datos. Porque miren, acá tenemos las dimensiones de la habitación. Entonces, cuando veo esto, digo, esto es para calcular volumen de la habitación. Lo calculo. Hago 4 metros por 3 metros por 3 metros, sería, ¿no? 4 por 3 por 3, que me da 36. Y cuando multiplico metro por metro por metro, metro cúbico. Tenemos el volumen en metro cúbico. Después dice, sabiendo que en el mismo se encuentran 1,5 gramos de vapor por metro cúbico. Eso se escribe así como 1,5 gramos cada metro cúbico. Eso, cuando te dicen por tanto, es sobre, ¿sí? O sea que es la humedad absoluta. No dice la humedad absoluta es, pero es la humedad absoluta. O sea que tengo humedad absoluta 1,5 gramos. Lo sé por la unidad. Y después nos da la humedad relativa, que es 40%. Y yo quiero conocer la masa máxima de vapor que ese ambiente sostiene, que puede sostener. Entonces, yo sé que tengo datos de casi todo. Y digo, tengo el volumen y tengo la humedad absoluta. Con estos dos, de acá podría despejar la masa de vapor real. Pero en realidad yo quiero la masa máxima. Pero claro, la masa máxima de vapor aparece en la fórmula de humedad relativa. Y yo necesito la masa de vapor real que hay en el ambiente para poder despejar esta. Entonces, primero voy a usar la fórmula de humedad absoluta para despejar la masa de vapor real. Entonces digo, bueno, humedad absoluta es igual a masa de vapor real dividido masa máxima. Perdón. Estamos con esta fórmula y es dividido volumen. Dividido volumen. Como quiero este dato, despejar esto, voy a pasar volumen multiplicando. Y con esto despejo la masa de vapor real que hay en el ambiente. Hago entonces 1,5 gramos sobre metro cúbico multiplicado por el volumen del ambiente, que yo lo calculé, 36 metros cúbicos. Y hago 1,5 por 36 y esto es 54. Y cuando simplifico metro cúbico con metro cúbico me queda gramos. Esta es la masa de vapor real que hay en el ambiente. Ahora planteo la fórmula de humedad relativa, ahora sí sobre la masa máxima. Y quedaría la humedad relativa es igual a la masa de vapor real dividido la masa máxima de vapor multiplicado por 100. Y el tema despeje, como expliqué antes, siempre para despejar paso el denominador multiplicando primero, como que me quede todo en el numerador. Entonces sería humedad relativa por masa máxima de vapor es igual a la masa de vapor real multiplicado por 100. Y ahora, como yo quiero despejar esto, lo que lo multiplica pasa dividiendo. O sea, la humedad relativa pasa dividiendo. Masa máxima es igual a masa de vapor real por 100 dividido la humedad relativa. ¿Sí? Y bueno, reemplazo los datos. La masa de vapor real la acabo de calcular, 54 gramos. Esto va por 100 y dividido por la humedad relativa, que es 40%. No pongo el por ciento porque ya el por 100 tiene ese por ciento implícito. El símbolo del por ciento no se usa en las fórmulas. Entonces hago 54 por 100 dividido 40 y esto me da 135 gramos.
Chequeen si se los piden alguna unidad específica. Pero creo que no, ¿no? ¿Dicen gramos? No, dice determine la masa máxima de vapor que puede contener, no me pide unidad. Así que pueden responder en gramos, en kilogramos, la unidad que ustedes quieran. Acá convenía gramos. 8. Un camión avanza por una ruta a velocidad de 90 km por hora. Al llegar a una intersección, frena por completo, desacelerando uniformemente durante 5 segundos. Determine a qué distancia de la intersección comenzó a frenar el camión. Ok, dice, el camión avanza por una ruta a 90 km por hora, entiendo que venía a velocidad constante, pero ve una intersección más adelante y tiene que frenar para llegar a cero, frenar completamente, cuando llega a la intersección. Entonces, lo que yo quiero saber es qué distancia recorrió desde que aplicó los frenos hasta que frenó por completo. Porque eso es lo que pregunta, la distancia de la intersección, ¿a qué distancia, de la intersección comenzó a frenar el camión? O sea, vamos a poner como punto inicial donde arrancó a frenar, donde aplica los frenos y termina de frenar en la intersección. La velocidad con la que venía donde aplica los frenos es 90 km por hora. La velocidad que va a tener en la intersección es 0, porque frena por completo, 0 metros por segundo. Y el tiempo que tarda en hacer esta frenada es de 5 segundos. Bueno, ¿qué tenemos acá? Un ejercicio de MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Varía la velocidad durante 5 segundos, por lo tanto es un MRV. Acá va a haber aceleración. Y lo que nos pregunta es cuál es la distancia que recorre para hacer esta desaceleración, justamente. Entonces, lo que vamos a plantear es la fórmula de x igual a velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Uso la ecuación horaria porque nos dan tiempo como dato, entonces nos conviene usar esa fórmula. Acá voy a lo que me refería al principio de la clase. Ven que yo no pongo ni posición inicial ni tiempo inicial, porque cuando uso x, calculo justamente lo que me piden, que es distancia recorrida. Si yo pusiera x final y x inicial, sería la posición final. Para eso habría que asignarle un valor a la posición inicial y diferenciar entonces posición final, inicial de posición final. ¿Hay algún problema con eso? No, porque a la posición inicial le pongo valor 0 metros y la final va a ser la incógnita del ejercicio. Luego la resta entre final e inicial es la distancia. Ahora, ¿qué sentido tiene hacer eso cuando el otro que va acá, que es x inicial, es 0 y eventualmente se va a terminar borrando? ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo me refería hace un rato cuando decía, pueden hacerlo de esto de varias maneras y sin embargo llegar a la misma conclusión. A mí me gusta usar distancia y no posición, que es esta la fórmula de distancia. ¿Sí? Y es lo mismo, lo hacen como ustedes quieran y como hayan aprendido y como más cómodo se sientan, ¿sí? Voy a borrar esto si no mareamos. Esa es la fórmula de distancia recorrida, entonces, no de posición. Bien, pero fíjense que para calcular esto, primero, la velocidad inicial no está en la unidad correcta porque acá tenemos que usar sí o sí metros por segundo por la unidad de aceleración que es metros sobre segundo al cuadrado. No puedo usar kilómetros por hora a diferencia de en MRU donde sí podría usarse. Entonces hay que pasar los kilómetros por hora a metros por segundo que aprendimos antes que hacíamos por 1000 dividido 3600. Esto es una buena opción. Entonces hago 90 por 1000 dividido 3600 y esto me da 25 metros por segundo. Y además, no tengo la aceleración. Es el dato que me falta. Porque tengo velocidad inicial, tengo tiempo, pero me falta aceleración. Entonces lo voy a calcular aparte. Y aceleración, en cinemática, en general, sale con velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Aunque acuérdense que también existe la fórmula complementaria, que es esta que dice velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 por aceleración por distancia. De acá también podríamos despejar aceleración, pero falta distancia. O sea, no me va a servir porque justamente acá tengo dos incógnitas. Pero no se me olviden esta, porque esa sabes que se usa un montón. Cuando no me dan tiempo, en general, los ejercicios salen con esa fórmula. Así que tengan la mano. No en este caso. En este caso no. Esta fórmula... Ay, paren, se las dejo copiada para quien no la tiene. Perdón. Se las voy a dejar copiada, pero un poco más prolija. Pero no os la voy a usar ahora, ¿eh? Es solamente para quien no la sabe. Esa es la fórmula complementaria o la que yo llamo fórmula sin tiempo. Bueno, calculo aceleración entonces como velocidad final menos inicial dividido tiempo. 0 menos 25 es menos 25 y menos 25 dividido 5 menos 5. Y la unidad es metros sobre segundo al cuadrado. Esto nace de la división, ¿no?
Ya sé que soy una pesada con las unidades, pero charlémosle un segundo. En el numerador tenemos metros sobre segundo. Y esto está siendo dividido por segundo en el denominador. La división en matemáticas se puede expresar como una multiplicación. O sea, yo puedo pensar que acá abajo hay un 1 y esto es metro sobre segundo por 1 sobre segundo, ¿no? Invertir la segunda fracción para convertir la división en una multiplicación. De esta forma queda metro por 1, que es metro, y segundo por segundo, que es segundo cuadrado, unidad de aceleración. ¿Sí? Obviamente ustedes pueden poner metro sobre segundo cuadrado y ya fue, pero acuérdense que la ya fue puede tener conflictos, lo hablamos más arriba. Así que chequearlo siempre. Y bueno, reemplazo velocidad inicial 25 metros por segundo por tiempo 5 segundos más un medio por la aceleración que es negativa, y eso está bien porque frenó, por 5 segundos al cuadrado. Voy a hacer toda la cuenta de una, ¿sí? O sea, 25 por 5 más un medio por menos 5 por 5 al cuadrado, que me da 62,5. ¿Y la unidad cuál es? Simplifico segundo con segundo en el primer término y me queda metro. Y acá segundo cuadrado con segundo cuadrado y también me queda metro. Así que la unidad de la distancia es en metros. Es la distancia que recorrió para ir desde donde aplicó los frenos hasta la intersección, que es donde terminó de frenar. ¿Sí? Dice, una barra metálica de sección circular cuyo radio es de 3,8 centímetros se pone en contacto por uno de sus extremos A con una fuente de calor a mayor temperatura. Determinar la diferencia de temperatura con el extremo opuesto si el largo de la barra es de 14 centímetros. Y nos dice que el flujo de calor es de 600 calorías en 10 segundos. Y también nos da la constante térmica, la constante de conductividad térmica. Conducción de calor, sí o sí, ese tema. Y la fórmula de conducción o ley de Fourier es calor dividido tiempo es igual a constante por área por variación de temperatura dividido longitud del conductor, que es la que había planteado antes cuando expliqué despejar, ¿sí? A ver qué datos tenemos. Tenemos, para empezar, el radio. Radio nos lo dan porque dice que la sección o bien área de este conductor es circular. Entonces, área lo podemos calcular como pi por radio al cuadrado. Ahora, tengamos en cuenta que los datos en esta fórmula van en metros, segundos, calorías. Así que necesitaríamos tener... Miren, les voy a dar un tip para no tener que acordarse de memoria. La constante de conductividad es la que te indica en qué unidades tiene que estar todo. Ven, por ejemplo, acá dice M de metro, S de segundo, grados de temperatura, S de segundo. Bueno, sí, igual está bien lo que dije. Y kilocaloría, la unidad del calor, kilocaloría. Entonces, tratemos de usar las unidades que la K me presenta para que cuando reemplace todo se pueda simplificar con ella, ¿sí? Entonces, en este caso, como dice metro, no me sirven los centímetros, tengo que usar metro. Entonces, para pasar a metro, divido por 100, hago 3,8 dividido 100 y esto me da un radio de 0,038 metros. Entonces, cuando voy a calcular el área, hago pi por 0,038 metros y esto al cuadrado. Entonces, multiplico pi por radio al cuadrado y esto me queda en 4,54 por 10 a la menos 3 y la unidad sería metro cuadrado, porque el cuadrado, por supuesto, que afecta al número, pero también a la unidad. Ahí tenemos el área. ¿Qué más tenemos? Dice que el extremo A está conectado con una fuente de mayor temperatura. Nos pide la diferencia de temperatura, o sea que esto es nuestra incógnita. No te pide T final o T inicial, perdón, T mayor o T menor, que son las temperaturas en los extremos de la barra, sino que te pide cuánto varía la temperatura a lo largo de la misma. Así que delta T es la incógnita de este ejercicio. Y nos pide, nos da el dato de la longitud de la barra en centímetros. También lo dividimos por 100 para tenerlo en metros, 0,14 metros. Eso es dividir por 100 es por la relación, ¿no? Que un metro son 100 centímetros, por eso la división. Y nos da después la constante de conductividad, que la voy a reemplazar directamente acá. A ella trates de no pasar unidades con ella. Ella te dice en qué unidades medir todo. Y el flujo de calor me lo da así, como calorías cada 10 segundos. O sea, me está dando Q, que está en calorías, por la constante de conductividad. Entiendo que me conviene escribirlo en kilocaloría. Entonces, divido por 1000 para pasar a kilocaloría, 0,6 kilocalorías. Es como expliqué antes. Vieron que antes teníamos kilocaloría y yo lo pasé a caloría y les dije, cuando quieran sacar el kilo de lo que sea, multiplican por 1000. Eso sería al revés. Yo le quiero agregar el kilo. Divido por 1000, ¿sí? Son tipsitos. Después yo, honestamente, si fuera alumna, estudiaría pasaje de unidades dobles
Y haría todo con eso. La equivalencia. 1 kilocaloría equivale a 1000 calorías. Y con esto agarro el 600 y multiplico por esta equivalencia ordenada de forma que las calorías se puedan simplificar. Entonces pongo 1 kilocaloría arriba, 1000 abajo y simplifico y hago la cuenta, que me queda 600 dividido 1000, que es esta cuenta. O si no, regla de 3. Chicos, yo admito que a veces me olvido que también la regla de 3 la podemos usar en proporciones, pero cuando eso... ¿Qué me pasa con la regla de 3? Voy a hacer esta aclaración antes de seguir. La regla de 3 no se puede usar siempre para hacer pasaje de unidades, porque si tu unidad está en el denominador, por ejemplo, no sé, supónganse que tienen potencia como 60 kilocalorías sobre minuto y tienen que pasar de minuto a segundo, no pueden usar regla de 3 para unidades que estén en el denominador, porque ahí habría regla de 3 inversa en el proceso. Entonces, a mí la regla de 3 para el pasaje de unidades me da un poco de miedo que la usen, por si la usan de forma incorrecta. O sea, se puede usar solamente para unidades que estén en el numerador o que sean ellas solas, básicamente, como en este caso. Pero si tu unidad está en el denominador, no se puede usar regla de 3. Entonces, honestamente, regla de 3 para pasaje de unidades está medio contraindicado, digamos, para no equivocarse justamente con las unidades que estén en el denominador. Pero justo esta se puede hacer. Esta se puede hacer con regla de 3. Y así hacemos el pasaje. O sea, estos tipsitos que yo les voy dando son eso. Tips. Pero si no se lo acuerdan, no pasa nada. ¿Sí? Y me da tiempo también, que están segundos. Y el tiempo, fíjense que la unidad de la constante me lo piden en segundos. Así que lo vamos a dejar así. Bien. Despejo primero antes de reemplazar. ¿Qué comenté hace un ratito? Que conviene siempre numeradorizar la ecuación. O sea, pasar L multiplicando, tiempo para acá multiplicando, que quede todo en el numerador, digamos. Entonces queda calor por longitud igual a tiempo por constante, por área, por delta T. Y una vez que tengo todo en el numerador, lo que multiplica a mi variable lo paso dividiendo. A mi incógnita lo paso dividiendo. Como todo esto multiplica a mi incógnita, paso dividiendo todo eso. Queda Q por L dividido T por K por A. Y de esta forma queda hermoso el despeje. ¿Se puede hacer de otra forma? Sí. Si alguien lo está pensando, hay otros caminos. Pero así me parece que queda súper prolijo el despeje. Y ahora es reemplazar todo. A ver, calor nos había dado 0,6 kilocalorías. Longitud 0,14 metros. Tiempo 10 segundos. Constante 0,016 kilocaloría sobre metro por segundo por grado centígrado. Y área nos quedó allá 4,54 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Fórmula bastante pesuti. ¿La quieren hacer conmigo? Así corroboran si les sale bien y si no les ayudo con la calculadora porque esta suele ser de consulta. Hagamos todos, bueno, los que tengan ganas. 0,6 por 0,14 dividido 10 por 0,016 por 4,54 por 10 a la menos 3. Y me dio 115,64. Y en cuanto a la unidad, fíjense, kilocaloría se haga con kilocaloría. Tenemos acá metro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Primero les pregunto, ¿la cuenta les dio bien? ¿O alguien tiene alguna duda? Ah, ok, es larga, perdón. Bueno, mientras la hacen, les voy a contar lo siguiente. Ustedes tienen esto en las unidades, ¿no? Y acá puede ser que uno haga medio liga a la hora de simplificar. O a la hora de entender en qué queda. Obviamente es temperatura, o sea, va a quedar en grados centígrados, pero ya me están conociendo. Ya, el que no me conoce ya se ha dado cuenta de lo pesada que soy con las unidades, ¿no? Después ustedes hacen lo que quieren. Yo, mientras tanto, lo trato de hacer lo más correcto posible. Usted cuando tiene división y en el denominador tiene una fracción, recuerden que la pueden escribir invertida como multiplicación. O sea, esto lo puedo escribir como kilocaloría por metro dividido segundo por metro cuadrado y la fracción del denominador la puedo escribir invertida multiplicando. ¿Sí? Está bueno hacer eso, porque ahora sí puedo ver clara la simplificación, porque kilocalorías con kilocalorías son medio que se veía acá. Pero miren los metros. Acá tengo metro por metro y acá parecía como que se dividían entre ellos. No, se está multiplicando en realidad. Y esos 2 metros, metro cuadrado, se simplifican con el denominador. Y después, este segundo saco ese segundo de acá. Y sobrevive grado centígrado, que queda en el numerador. ¿Ven? Por eso esto da grados en el numerador. Si lo quieren hacer, es una forma de corroborar.